Antes del gran diluvio hubo una civilización cuya memoria hoy nos llega a jirones, fragmentos en genealogías, ecos en mitos de todo el mundo y páginas perdidas que algunos guardaron en la sombra. ¿Qué era ese mundo? ¿Quiénes dominaban la tierra antes de que Dios decidiera purificarla con agua? Lo que sigue no es fantasía moderna ni esoterismo. Es una tentativa de reconstruir, desde los textos bíblicos y las antiguas tradiciones judías, la imagen de una sociedad que mezcló sabiduría técnica con corrupción moral, y cuya caída dejó huellas imborrables en la narrativa humana. Si te interesa esta investigación histórica y bíblica, suscríbete para profundizar en los próximos episodios. Veamos primero cómo comenzó todo, según la narrativa que nos ofrece Génesis, y cómo esa historia se ramifica en tradiciones posteriores. La línea que conduce al diluvio. Dos ramas, una tensión. La historia temprana de la humanidad en Génesis se despliega como un árbol, con ramas que crecen en direcciones divergentes. En la lectura canónica, las generaciones que van de Adán hasta Noé aparecen inscritas en las listas genealógicas de Génesis 4 y 5. En esos capítulos emergen dos tendencias, una marcada por la descendencia de Caín, la otra por la línea de Set. No se trata solo de nombres, es una división cultural y espiritual. La descendencia de Caín se asocia con desarrollos materiales y culturales. Se mencionan artesanos y músicos, personas que edifican ciudades, forjan instrumentos y moldean el mundo físico. En Génesis 4 aparecen figuras como Tubal-Caín, gerente de metales, y Lamec, cuyo nombre recuerda historias de violencia y ambición. Estas referencias breves sugieren una sociedad que impulsa la técnica y las expresiones artísticas, pero que al mismo tiempo puede potenciar la violencia. La línea de Set, por su parte, se presenta en términos de continuidad espiritual. Nombres como Enoc y Matusalén aparecen en la genealogía de la piedad, aunque la brevedad del texto canónico no detalla su carácter por completo. Cuando la narrativa bíblica llega a Génesis 6, introduce una nota oscura y enigmática. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Génesis 6:2. El próximo versículo habla de los Nefilim y concluye con la observación de que todo lo que imaginaban los pensamientos del corazón de los hombres era únicamente maldad continuamente. Génesis 6:5-6. Es en este tramo donde la tradición posterior y la imaginación humana han tejido el tapiz más complejo, porque el texto canónico ofrece trazos que otros escritores rellenaron con escenas y nombres. Interpretaciones en tensión, ángeles, linaje de Set o aristocracia humana. La expresión hijos de Dios ha provocado siglos de debate. Tres grandes líneas interpretativas se han enfrentado y convivido. 1. La lectura angelológica. Sostiene que hijos de Dios son ángeles caídos, seres celestiales que por rebelión descendieron y tomaron mujeres humanas. Esta visión ganó fuerza entre varios intérpretes antiguos y aparece desarrollada de modo extenso en la literatura apócrifa, especialmente en el libro de Enoc. Es la opción que vamos a priorizar en esta reconstrucción, no porque sea la única viable, sino porque ofrece una narrativa coherente para explicar la llegada de conocimientos prohibidos y la aparición de seres híbridos que trastornan el orden humano. 2. La lectura del linaje de Set. Propone que hijos de Dios son los descendientes piadosos de Set que con el tiempo se mezclaron con la descendencia corrupta de Caín. Esta interpretación minimiza lo sobrenatural y funde el conflicto en dinámicas humanas de endogamia y apostasía. 3. La lectura de élites humanas o nobles. Algunos sugieren que la frase alude a príncipes o señores que por su estatus abusan de su poder.
Según esta perspectiva, la unión con las hijas de los hombres sería abuso y opresión, expresión de un orden social impuesto por minorías dominantes. En este relato, optamos por explorar la tradición que identifica a los hijos de Dios con seres sobrenaturales conocidos en la literatura como vigilantes o watchers, porque esa fuente, aunque no canónica en la mayoría de tradiciones, ofrece un mapa narrativo que ayuda a entender cómo pudo formarse una civilización olvidada con saberes extraordinarios pero moralmente degenerados. Al mismo tiempo aclaramos que el libro de Enoc y obras afines son literatura apócrifa, preservan memoria religiosa y mitológica, influyeron en corrientes del judaísmo intertestamentario y fueron canónicos en la Iglesia etíope, pero no forman parte del canon hebreo ni del cristiano occidental. Son testimonios valiosos, no equivalentes a la Biblia. Recreación. Un taller al borde del mundo antiguo. Recreación. Imagina un vado junto a un río primitivo. Hombres y mujeres trabajan el bronce y el hierro en hornos chispeantes. Sus martillos golpean cuando el sol aún no tiene fuerza. Un hombre llamado Tubal, cuya fama recorre valles, enseña a un aprendiz a templar el metal. En la colina cercana, músicos afinan arpas con un sonido que antes no se conocía. En los patios, artesanos modelan hueso y marfil con destreza inédita. Desde las lomas, jefes con tocados de plumas observan, y algunos antiguos dicen que hubo seres que descendieron del cielo y mostraron fórmulas que cambiaron la carne y el metal. Fin de recreación. No olvidemos, esa escena es una reconstrucción basada en eco textual y rasgos comunes de tradiciones antiguas. La Biblia puede referirse a desarrollos tecnológicos y culturales. La apócrifa amplía esos rasgos con imágenes de enseñanza impartida por seres celestiales. Los vigilantes y el saber prohibido, el libro de Enoc, un texto judío del periodo del Segundo Templo, compuesto en varias capas entre los siglos III a.C. y PWC, según la mayoría de estudios, presenta una narración amplia. Un grupo de ángeles llamados vigilantes, en hebreo Irrifres, o en la lectura aramea etíope como los Watchers, baja a la tierra, se enamora de las mujeres humanas y engendra a gigantes. Estos ángeles, liderados por nombres que la tradición conserva en variantes, Semyasa, también escrito Semyasa o Semyasa, Azazel, como otro nombre significativo, enseñan a la humanidad saberes que antes no poseía: la metalurgia, la astrología, la cosmética, los encantamientos, secretos de la tierra y del firmamento. La intención aparente en la narración enóquica es liberar a los humanos de su ignorancia. El efecto, sin embargo, es la desestabilización moral y ecológica. Al repasar estas páginas apócrifas, conviene mantener dos advertencias. Primero, no atribuir a la Biblia canónica lo que solo aparece en Enoc. Segundo, comprender que la literatura enóquica opera como mitología interpretativa. Intenta explicar por qué el mundo se corrompió y por qué existió violencia extrema. Es una lectura religiosa y simbólica, con ambiciones de revelar planes celestiales y consecuencias metafísicas. Semyasa y Azazel, nombres que encendieron la imaginación. Entre los nombres que han llegado en las tradiciones, Semyasa aparece como líder de los vigilantes. Azazel, asociado con el envío de enseñanzas peligrosas, aparece también vinculado a prácticas que rompen la creación. Según Enoc, introdujo el conocimiento del metal y las ornamentaciones que llevaron a la seducción y a la violencia. En los textos posteriores, Azazel se convierte en figura emblemática del chivo expiatorio y del pecado que contamina al mundo. Es necesario recordar que las grafías varían. Semyasa, 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 Azazel, Azael.
Escogeré por claridad Semyasa y Azazel como formas corrientes en español, señalando de vez en cuando la existencia de variantes. Los Nefilim, presencia y significado. El término Nefilim aparece en el texto hebreo y tradiciones antiguas como una categoría ambigua. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Génesis 6:4. En algunas traducciones se les llama gigantes. En otras, la raíz semita sugiere los caídos o los que hacen caer. La tradición apócrifa los describe como híbridos, de tamaño y fuerza descomunales, actores de violencia sistemática, tiranos que oprimen, saquean y consumen a la humanidad. La función de los Nefilim en la narrativa es múltiple. Son, a un tiempo, la manifestación física de la transgresión entre ámbitos creados para no mezclarse y un síntoma de lo que sucede cuando el conocimiento se aplica sin un horizonte moral. Donde los Nefilim gobiernan, según estas fuentes, la vida humana alcanza niveles de brutalidad inimaginables. La ley se quebranta, la compasión desaparece, la creatividad técnica se vuelve instrumento de dominación. Corrupción social, cultura y violencia en espiral. Más allá de las figuras sobrenaturales, el relato bíblico subraya una degeneración palpable de la sociedad. Se llenó la tierra de violencia. Génesis 6:11. La violencia aparece en muchas formas: homicidios, abusos de poder, rituales desviados y, según algunos testimonios extracanónicos, prácticas aberrantes incluso de canibalismo. En las listas genealógicas y en breves anécdotas aparecen líderes que concentran riqueza, poder militar y prestigio cultural, al mismo tiempo que impulsan la decadencia moral. Hay que entender que la técnica y la cultura no son en sí mismas maldiciones. La forja del hierro, la invención de instrumentos musicales, la astronomía o la medicina son logros humanos. El problema, como subraya la narrativa teológica, es cuando estos saberes se apartan de la sabiduría moral, cuando la pericia se convierte en orgullo y la ciencia en herramienta de opresión. Esa tensión entre conocimiento técnico y sabiduría ética recorre todo el relato primitivo. Una alta civilización, sugerencias de grandeza material. Algunos pasajes, especialmente en las tradiciones apócrifas, dibujan una sociedad con grandes obras, edificios monumentales, calendarios astronómicos precisos y ceremonias que muestran una sofisticación cultural inusitada para su tiempo. Los relatos sobre longevidad humana, Matusalén, por ejemplo, figura con cientos de años, alimentan la sensación de que las condiciones ambientales y la bendición divina permitían una vida prolongada, y con ella, olas de acumulación de conocimiento que una sola vida no alcanzaría a agotar. Los estudios modernos intentan explicar estas impresiones con hipótesis diversas. Un clima diferente, recursos naturales abundantes, sociedades altamente estratificadas que concentran saberes en élites técnicas, o incluso una lectura simbólica. La altura de aquellos pueblos era más bien una metáfora de su poder. Desde la perspectiva de la historia de la tecnología, no hay pruebas arqueológicas concluyentes que den soporte a una tecnología anacrónicamente avanzada antes del diluvio. Sí hay, por otro lado, descubrimientos de antiguas metalurgias, calendarios y urbanismos en civilizaciones posteriores que podrían conservar recuerdos distorsionados de un pasado remoto. La voz de Enoc, advertencia desde la periferia. En medio de esa decadencia, la figura de Enoc emerge como un testigo incómodo. En Génesis 5:24 leemos una frase breve y extraordinaria. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es poco texto, pero sugiere una singular intimidad con lo divino. En la tradición posterior, Enoc se convierte en visionario y mediador. En el libro de Enoc, su visión recorre los cielos, revela los actos de los vigilantes y anuncia el juicio que está por venir.
¿Por qué su voz resulta crucial? Porque representa la alternativa que la narrativa propugna. No todo saber conduce a la desmesura. Hay una posibilidad de conocimiento que camina con la justicia, con temor y humildad ante el Creador. Enoc no es solo un contador de siglos, es la figura que ve lo invisible y alerta. Recreación. Enoc ante el consejo de ancianos. Recreación. En un zoco agitado, Enoc sube a una plataforma de piedra. Los hombres de poder se apiñan, algunos se burlan, otros escuchan con los ojos entornados. Enoc habla de cielos abiertos, de criaturas que mostraron secretos que no debían revelar, de una ira que no se contenta con meras correcciones. Hay murmullos, hablas como si el mundo pudiera ser rehecho, dice un señor con anillos de bronce. Enoc responde: si la justicia no gobierna, no habrá preservación para la obra por bella que sea. Fin de recreación. En este fragmento, la narración busca mostrar el contraste entre la voz de alerta y quienes prosperan en la confusión. Causas del juicio. Solo violencia o atentado contra la creación. El relato del diluvio, según la Biblia, no se justifica exclusivamente por desastres naturales ni por la incomodidad de Dios con la tecnología humana. Génesis insiste en la corrupción moral y la violencia como motivos centrales. La humanidad desbocada provoca un colapso de la convivencia. Sin embargo, las tradiciones apócrifas sugieren una dimensión adicional. Los vigilantes, al enseñar ciencias que alteran la relación entre lo creado y su origen, habrían transgredido el orden dado por Dios, profanando límites intangibles de la creación. Esa doble legitimidad del juicio, moral y ontológica, enmarca la gravedad de la medida divina en la memoria literaria antigua. Las fuentes apócrifas, por su parte, añaden color. Describen cómo los nefilim devoraban a la humanidad, cómo la tierra se contaminó con sangre y rituales, cómo la música y el arte se volvieron armas de seducción. Todo esto sugiere que la medida del diluvio fue, en la visión antigua, tanto restauradora como correctiva. Una intervención que debía reiniciar la historia humana bajo nuevas condiciones. Tensiones historiográficas. Entre mito, memoria y datos. Es inevitable preguntar ¿qué de esto es histórico y qué de esto es mito? Los estudiosos distinguen entre memoria cultural, es decir, el modo en que las sociedades recuerdan eventos traumáticos con imágenes simbólicas, y hechos verificables por la arqueología y la ciencia. Hay paralelos sorprendentes en distintas culturas. Relatos de inundaciones catastróficas, leyendas de gigantes, mitos de seres semidivinos que enseñan artes a los hombres. ¿Recordaban todas esas culturas un mismo acontecimiento? ¿O recurren a arquetipos comunes, catástrofe, enseñanza prohibida, juicio? La respuesta probable es compleja. En algunos casos, la memoria colectiva puede conservar ecos de grandes inundaciones locales. En otros, la universalidad del mito responde a estructuras narrativas humanas que interpretan el mal y la tecnología. En los próximos capítulos examinaremos más de cerca textos concretos. Leeremos y compararemos Génesis 6 con los pasajes de Enoc y con las menciones de gigantes en Números 13 y 1 Samuel 17. Por ahora, es importante subrayar que esta reconstrucción combina lo que la Biblia afirma, lo que la literatura apócrifa interpreta y lo que la tradición mitológica universal sugiere. Mini gancho. Ahora imagine que ese saber prohibido se organiza y toma forma política. La consolidación de poder, de conocimientos a instituciones. Si la técnica y la ciencia se transmiten sin límites éticos, el resultado no suele ser individual, se institucionaliza. En la tradición enóquica,
Lo que comenzó como la enseñanza de secretos por parte de los vigilantes desemboca en la construcción de estructuras de poder, palacios, ejércitos, columnas de mando que subyugan pueblos enteros. Los Nefilim aparecen como la cabeza visible de regímenes que controlan recursos, esclavizan a trabajadores y emplean la tecnología para la guerra y la opresión. Aquí se produce la paradoja fundamental. Una civilización puede alcanzar altos grados de sofisticación material y simultáneamente perder su humanidad. La estética se vuelve ostentación, la medicina, manipulación, la astronomía, astrología aplicada para legitimar tiranías. Es la ecuación que explica por qué la memoria antigua vincula progreso técnico con decadencia moral. La arqueología y su silencio prudente. Es tentador buscar ruinas perdidas, estructuras anómalas o pruebas físicas que confirmen la existencia de una civilización prediluviana, tal como la describen las tradiciones. Sin embargo, la arqueología moderna exige pruebas, estratigrafía, dataciones, contextos claros. Hasta ahora no existe un conjunto de hallazgos aceptado universalmente que respalde de forma concluyente la idea de una tecnología anacrónica previa a un diluvio global. Hay descubrimientos de grandes culturas antiguas, Sumeria, Egipto, las ciudades del Indo, con tecnologías avanzadas para su tiempo, pero su datación y contexto no requieren la hipótesis de una civilización anterior y global borrada por el agua. Dicho esto, la ausencia de prueba no invalida la memoria literaria. Los mitos y las tradiciones pueden conservar recuerdos escuchados o reinterpretados durante milenios. Además, fenómenos geológicos como inundaciones regionales, cambios climáticos y la desaparición de pueblos costeros podrían alimentar relatos locales que a lo largo de generaciones se transforman en memoria universal. Preparando el clímax, Enoc denuncia, Noé labra la madera. Mientras la corrupción se normaliza y las élites consolidan su poder, dos figuras comienzan a trazar caminos de alternativa. Enoc, cuya intimidad con Dios le otorga visiones, y Noé, de quien la Biblia dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Entextícamente, Enoc es el mensajero y Noé el ejecutor de la preservación. El primero advierte, el segundo actúa por obediencia. Entre la advertencia profética y la obediencia práctica se cierne la decisión divina que modificará la historia. Recreación. La noche antes de la decisión. Recreación. En una cumbre secreta, los sabios del reino discuten nuevos instrumentos de hierro, diseñan lanzas espejo que reflejan el sol y crean adornos para los jefes. Un mensajero agitado trae noticias de extraños en los cielos. En los barrios humildes, pareja y niños rezan ante pequeñas estatuillas, ajenos aún al juicio que se cocina. En lo alto, dicen algunos, Enoc contempla estrellas y escribe palabras que nadie quiere oír. En lo profundo de un bosque, un hombre llamado Noé talla las primeras tablas que algún día serán parte de una obra de preservación. Fin de recreación. La escena sugiere la tensión, vida cotidiana, progreso desordenado, advertencia divina y obras secretas de obediencia. Hacia una conclusión provisional, hemos trazado hasta aquí el paisaje anterior al diluvio. Genealogías que dividen, figuras que enseñan y corrompen, élites que se vuelven tiránicas y hombres de fe que advierten y preparan. La narrativa que sigue, la concreción de la caída de los vigilantes, el destino de los Nefilim, la decisión de Dios de limpiar la tierra, es densa y en la tradición dramática y simbólica. Para comprenderla cabalmente, conviene detenerse en los textos clave y en su recepción histórica, pero también en las implicaciones morales que ese relato lanza a nuestro presente. ¿Qué significa conjugar saber y templanza?
¿Cómo evitar que la técnica sin criterio ético se vuelva instrumento de destrucción? A continuación, exploraremos con detalle Génesis 6 y su sabor textual. Leeremos cómo Enoc construye su denuncia en la literatura apócrifa y analizaremos las menciones posteriores a los gigantes en Números y I Samuel. Todo ello para delinear con mayor precisión quiénes eran esos seres, qué hicieron y por qué su presencia llevó a un reinicio radical de la historia humana. Pero antes de continuar, tomemos la imagen de la madera en manos de Noé y la voz solitaria de Enoc retumbando en plazas. La historia que viene será la de un juicio que, según la tradición, sacudió los cimientos del mundo conocido. Ahora, abramos Génesis 6 y fijémonos en los elementos textuales que actúan como núcleos interpretativos de todo este panorama. En pocos versículos, el relato canónico condensa una crisis que combina inmoralidad, violencia y una amenaza que parece venir de fuera del orden humano ordinario. Génesis 6:1-4 coloca ante nosotros frases que han alimentado tradiciones enteras. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Génesis 6:1-2. El verso 4 añade: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Aquellos son los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de renombre. Y enseguida el texto bíblico remata: se llenó la tierra de violencia y Dios se entristece. Génesis 6:11-6:6. Analizar estas líneas exige primero respetar el texto tal cual aparece en las traducciones confiables y segundo, distinguir entre lo que la Biblia afirma explícitamente y lo que la posterior imaginación religiosa y literaria ha añadido. En el texto hebreo hay términos cuya polisemia ha permitido lecturas divergentes. Benei ha-Elohim, literalmente hijos de Dios, y Nefilim, traducido por varias versiones como gigantes o los caídos. Los traductores y comentaristas han discutido durante siglos si se trata de seres angelicales, de linajes humanos excepcionales o de aristocracias opresoras. Cada opción conduce a una cosmología distinta: angelología, hibridación en la primera, explicación socio-religiosa en la segunda, crítica de abuso de poder en la tercera. Elegir la vía de los vigilantes, como hacemos en esta reconstrucción, no significa desconocer la crítica histórica que favorece explicaciones humanas. Significa, más bien, apostar por la coherencia narrativa que las tradiciones antiguas, especialmente el libro de Enoc, desarrollaron para explicar la emergencia de saberes peligrosos y la aparición de seres que trastornan el equilibrio creado. Antes de seguir, conviene recordar con claridad: el libro de Enoc es literatura apócrifa para el canon hebreo y la mayor parte del cristianismo occidental. Fue altamente influyente en corrientes judías del Segundo Templo y tiene aceptación canónica en la Iglesia Ortodoxa etíope. Lo usamos como testimonio antiguo que interpreta y amplía el texto bíblico, no como fuente canónica equivalente a Génesis. El libro de Enoc despliega una mitografía rica en detalles. Un grupo de ángeles observadores, los vigilantes o watchers, baja a la tierra, se enamora de las mujeres humanas y les transmite conocimientos que hasta entonces permanecían en el ámbito divino. En las capas del texto enóquico aparecen listas de nombres. Semyasa, también escrito Semyasa, figura como líder y Azazel como el promotor de ciertas enseñanzas. Y un repertorio de enseñanzas: metalurgia y forja, cosmética y hechicería, astrología, secretos de hierbas y raíces, técnicas de guerra. La intención narrativa es clara: ese saber, insertado fuera del orden moral que Dios había dispuesto, se convierte en instrumento de seducción, violencia y degradación.
Cuando leemos la lista de saberes que según Enoc trajeron los vigilantes, no estamos frente a un catálogo inocuo. Enseñar a manipular metales o a usar plantas según fórmulas ocultas puede tener consecuencias sociales si esa información se concentra en manos de quienes buscan dominación. Enoc presenta ese conocimiento como un tipo de transgresión, no tanto porque la técnica sea mala per se, sino porque fue revelada sin la medida ética que debía guiar su uso. En la narrativa, Azazel y sus pares quebrantan un límite metafísico, cruzan desde su esfera hasta el mundo humano y transforman la creación en medio de una voluntad que no está subordinada al bien ni al Creador. ¿Qué eran, según la tradición, esos nefilim que resultaron de tales uniones? Las fuentes enóquicas los describen como gigantes de fuerza descomunal, de estatura y apetitos extremos, y con un comportamiento que va de la tiranía al canibalismo. La propia palabra nefilim ha sido interpretada como los caídos o los que hacen caer, acentuando tanto su origen como su efecto desestabilizador. Los nefilim aparecen como presencia materializada de la ruptura. Si los límites entre lo divino y lo humano se fracturan, el mundo físico responde con monstruosidad. Esta es la figura simbólica que las antiguas comunidades usaron para nombrar la catástrofe moral que percibían. Es necesario en este punto detenerse en la tensión hermenéutica. La Biblia canónica registra la situación de modo breve y sin detalles extensos. La literatura apócrifa se dedica a rellenar esos vacíos con narraciones que querían explicar la magnitud del mal anterior al diluvio. Para la reflexión teológica y la reconstrucción histórica, ambas aportan perspectivas complementarias. Génesis ofrece el diagnóstico. Enoc ofrece la mitología interpretativa que ayuda a entender cómo la gente antigua percibió el origen de esa corrupción. La dinámica que conduce al diluvio no es, según el texto canónico, una mera sucesión de acontecimientos técnicos, es un proceso social. Las élites concentran saberes, los aplican en provecho propio. La violencia se generaliza y la injusticia corrompe la convivencia. La Biblia sintetiza, se llenó la tierra de violencia. Génesis 6:11. Esa violencia no es solo física, es sacramental y ontológica, porque implica la profanación de la creación. En la tradición apócrifa, esa profanación se materializa en ritos aberrantes, explotación y un uso de la naturaleza que destruye su equilibrio. Si volvemos la mirada hacia las figuras humanas que pueblan las genealogías, Matusalén, Lamec, Tubal-Caín, Enoc, veremos rostros de continuidad y de ruptura. Matusalén, con su longevidad, encarna la posibilidad de transmisión extensa de memoria. Lamec y Tubal-Caín sugieren el avance de técnicas y la ambivalencia moral de quienes las detentan. Enoc, por su parte, representa la alternativa de conocimiento que camina con la justicia. Es el testigo que denuncia y el visionario que recibe revelaciones sobre lo que viene. Llegado el momento de la intervención divina, Génesis 6:8 informa que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la elección de un hombre justo para encarnar la preservación de la humanidad y de las especies. La construcción del arca, la distribución de animales y la lluvia que rompe los cielos son elementos que la tradición relata con un dramatismo intencional. Por medio del juicio, Dios reordena la creación y abre un nuevo comienzo. La tradición enóquica añade, por su parte, el castigo de los vigilantes. Algunos son encadenados hasta el juicio final. Azazel es atado y arrojado a un desierto. Los gigantes, finalmente, perecen en el cataclismo. Estas escenas fortalecen la lectura mítica del diluvio como medida restauradora. Una pregunta recurrente y central para reconstruir la civilización olvidada que promete el título es si algo de esa supuesta sociedad pudo sobrevivir al diluvio, y en caso afirmativo,
¿En qué forma? La Biblia misma registra rastros. Siglos después, en Números 13, 32, 33, los espías que exploran Canaán reportan: vimos allí gigantes, Nefilim, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Y en 1 Samuel 17, el clásico episodio de Goliat presenta ante nosotros a un guerrero de estatura y equipo bélico fuera de lo común. Salía del campamento de los filisteos un hombre de gran estatura llamado Goliat. 1 Samuel 17, 4, 7. Además, las listas de nombres como los Refaim y los Anakim en Deuteronomio y Josué mantienen la memoria de seres de gran tamaño o de linajes poderosos. Estas referencias sugieren que la literatura bíblica nacional, la que narra la conquista de Canaán, conserva ecos de gigantes, o al menos de poblaciones cuya presencia fue recordada como formidable. ¿Cómo explicar esta persistencia en el relato? Hay varias hipótesis, cada una con grados distintos de plausibilidad. Una posibilidad es que vestigios genéticos o culturales de grupos anteriores se mantuvieran en ciertas regiones aisladas. Otra es que la memoria de grupos prediluvianos se filtrara en la tradición oral y se cristalizara en mitos sobre gigantes. Una tercera opción es que los términos gigante y nefilim operen frecuentemente como metáforas del poder opresivo, no necesariamente como indicadores de una estatura física fuera de lo posible biológicamente. La suma de estos factores puede explicar por qué, aún tras un cataclismo literario como el diluvio, la narrativa israelita sigue refiriéndose a gigantes en contextos particulares. Para entender mejor la dimensión de la memoria colectiva, vale la pena comparar los relatos bíblicos con mitos de otras sociedades. La epopeya de Gilgamesh y el relato del diluvio mesopotámico, la historia de Utnapishtim, Atrahasis, comparten con Génesis la idea de una inundación devastadora que reconfigura la historia humana. Los titanes de la tradición griega representan ancestros divinos derrocados por un orden nuevo. Los Anunnaki en ciertas lecturas modernas se entretejen con nociones de seres del cielo que intervinieron en la humanidad. En las mitologías nórdicas aparecen gigantes primordiales y conflictos telúricos. En muchas tradiciones indígenas de América figuran relatos de grandes inundaciones y de gigantes o seres colosales. Estas convergencias no prueban una identidad literal entre todas las tradiciones, pero sí señalan patrones arquetípicos: la memoria de catástrofes, la explicación de la violencia y la reflexión ética sobre el uso del saber y del poder. Un punto crítico en el diálogo entre la religión y la historia es la evaluación de hallazgos arqueológicos o supuestos restos que hoy circulan en medios populares como pruebas de seres gigantes o de civilizaciones anacrónicas. Existen, en el folclore moderno, relatos sobre esqueletos gigantes, localizaciones como Kandahar Giant y otras historias de descubrimientos sensacionales. Desde la perspectiva académica y científica, la regla de oro es la verificación, datación por métodos adecuados, publicación en revistas revisadas por pares, acceso a colecciones museísticas, documentación estratigráfica y contextualización. La mayoría de las afirmaciones extraordinarias sobre esqueletos gigantes no cumplen con esos requisitos. Se basan en testimonios orales, fotografías sin referencia contextual, o han sido desmentidas como fraudes. En otros casos, los restos denominados extraños resultan pertenecer a animales grandes, a deformidades patológicas individuales o a prácticas culturales como la deformación craneana intencional, que explican la forma alargada de ciertos cráneos hallados en regiones como Paracas, Perú, sin necesidad de apelar a orígenes no humanos. La deformación craneana cultural, por ejemplo, está bien documentada.
Comunidades de regiones diversas aplicaron vendajes y tablillas a la cabeza de los lactantes para modelar la forma craneal según cánones estéticos o identitarios. Eso explica muchos hallazgos de cráneos alargados sin recurrir a explicaciones fantasiosas. En cuanto a afirmaciones de esqueletos gigantes de varios metros, la investigación arqueológica rigurosa no ha arrojado pruebas irrebatibles. Reportes sensacionales suelen desvanecerse ante un examen crítico. Esto no significa que toda interpretación alternativa deba ser descartada de plano. Más bien, exige humildad metodológica y la distinción entre rumor y evidencia científica. Cuando se habla de la civilización olvidada, hay que distinguir dos planos: el literario mítico, donde sí existe una construcción coherente, vigilantes, nefilim, corrupción y castigo, y el arqueológico material, donde las pruebas contundentes de una tecnología anacrónica global previa al diluvio no han sido aportadas con la rigurosidad necesaria. ¿Tiene sentido, entonces, proponer hipótesis geológicas que explicaran la multiplicidad de relatos de inundaciones? Los geólogos y paleoclimatólogos han estudiado episodios de grandes inundaciones regionales que pudieron dejar huellas culturales significativas. Un ejemplo debatido, no concluyente, es la hipótesis del desbordamiento del Mar Negro en el Holoceno, que sugiere que inundaciones rápidas cuando el nivel del mar aumentó pudieron haber traído memorias traumáticas a comunidades costeras. Otros investigadores han señalado episodios de inundaciones catastróficas en regiones del creciente fértil y del Mediterráneo. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis postula una inundación global en el sentido estricto, y muchas veces sus dataciones y escalas son objeto de discusión académica. La arqueología requiere más. No basta con correlacionar un mito con un fenómeno físico. Hay que reconstruir la cadena de transmisión, los contextos estratigráficos y las coocurrencias materiales. Desde la reflexión teológica, el diluvio es, no obstante, una narrativa con una función moral y sapiencial clara. Cuando el mal se generaliza, cuando el conocimiento se usa para la gloria propia y no para la justicia, la creación sufre. La historia del arca pone en contrapunto a la ciudad y el palacio, espacios de opulencia y poder, con la sencillez de un hombre que obedece y preserva. La teología bíblica de la historia insiste en la soberanía de Dios, su justicia y su misericordia. El castigo del diluvio viene acompañado de la promesa postdiluviana y del establecimiento de un pacto, simbolizado en el arco iris, que afirma la continuidad de la creación bajo una nueva forma de relación entre Dios y el ser humano. Volvamos por un momento al motivo del conocimiento sin sabiduría, que atraviesa todo el relato. Hoy, al mirar nuestros propios avances técnicos, biotecnología, inteligencia artificial, armamento sofisticado, manipulación genética, la invitación ética del relato antiguo sigue siendo pertinente. No es que la técnica levante el juicio por sí misma. Lo que interpela es el marco de la intención y el uso. Un saber que no se ordena hacia el bien común y la justicia puede transformar la cultura en herramienta de opresión. Así como en la tradición enóquica, la enseñanza de la metalurgia y la hechicería se convirtió en poder que explotó a la gente. En nuestro tiempo las innovaciones pueden reproducir desigualdades si no se rigen por principios morales. También es pertinente destacar la figura de Enoc como paradigmatización de otra relación con el saber, la que escucha los designios divinos, que se somete a una ética y que denuncia las prácticas que deshumanizan. Enoc es el testigo profético que nos recuerda que la sabiduría exige una orientación. Caminar con Dios no es una coartada mística, sino una llamada a que el conocimiento sirva a la preservación de la vida y a la restauración de la justicia.
Consideremos, además, las implicaciones sociales de la memoria de gigantes en la narrativa postdiluviana. La presencia literaria de gigantes puede funcionar como advertencia política, recordar épocas de tiranía extrema para no reproducirlas. En los textos históricos de Israel, recordar a los Refaim o a los Anakim es recordar la violencia de ciertos poderes que arrinconan la libertad humana. Goliat, en su monumentalidad, no es solo un antagonista físico para David, es la figura emblemática de la arrogancia que desafía la legitimidad moral de un pueblo. La derrota de Goliat subraya que el valor moral, la confianza en Dios y la astucia pueden subvertir la fuerza bruta. En el diálogo entre mito y memoria, otro aspecto merece atención: cómo las sociedades posteriores reelaboran el pasado. Las genealogías de Génesis no son cronologías neutras, son configuraciones del tiempo que orientan la identidad de un pueblo. Hablar de una civilización olvidada es también hablar de cómo el recuerdo se fragmenta, se transforma y se integra en mitos fundacionales. Los nombres que aparecen son anclas culturales que permiten articular continuidad y ruptura. La muerte del mundo antiguo se convierte en fundamento del mundo nuevo. Si examinamos con detalle la recepción del tema en la literatura judía y cristiana posterior, advertimos que la figura de los vigilantes tuvo impacto en discusiones sobre demonología, pecado y la naturaleza de la intermediación entre Dios y el mundo. El apocalipticismo en general, y Enoc en particular, influyeron en concepciones sobre la historia como espacio de lucha entre poderes celestiales y la necesidad de un juicio final que restituya el orden. Esa imaginería ha impregnado la tradición religiosa occidental y ha dejado huellas en la iconografía, la exégesis y la espiritualidad. Pasemos ahora a evaluar críticamente algunas de las alegaciones modernas con más eco en Internet y redes. Informes de esqueletos gigantes, fotografías supuestamente ocultas por instituciones y rumores sobre hallazgos que demostrarían la existencia de una raza diferente. La metodología científica exige pruebas reproducibles y verificables. En la mayoría de los casos que han circulado, la documentación no pasa controles elementales, falta de procedencia, ausencia en publicaciones técnicas, imposibilidad de cotejar los materiales o indicios de manipulación fotográfica. Un enfoque responsable ofrece la premisa de la verificación. Valorar testimonios es legítimo, pero no sustituye al trabajo arqueológico riguroso. Un matiz importante: la ausencia de evidencia concluyente para una civilización global anterior al diluvio no invalida que existieran culturas regionales de gran complejidad. El registro arqueológico muestra repetidas veces sociedades capaces de elevados conocimientos técnicos y cosmovisiones sofisticadas. Sumeria y Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto, las civilizaciones andinas, entre otras, desarrollaron astronomía, metalurgia, urbanismo y sistemas administrativos de notable alcance para su época. Parte de la fascinación por la civilización olvidada puede provenir de la intuición de que la historia humana no progresa en línea recta y que el pasado remoto nos conserva sorpresas y logros cuya conexión con las narrativas míticas es complejo y fascinante. Al acercarnos al cierre de este relato, conviene articular algunas conclusiones que respeten la distinción de géneros. Por un lado, la reconstrucción literaria y simbólica; por otro, la evaluación crítica del hecho histórico y arqueológico. La civilización olvidada antes del gran diluvio de Dios, tal como la propone la tradición que combina Génesis y Enoc, es una construcción simbólica poderosa. Describe una sociedad que acumuló saberes técnicos y simultáneamente se entregó a la violencia, la opresión y la transgresión de límites. Esa combinación
explica la magnitud del juicio narrado. Desde la lectura teológica, la intervención divina fue una respuesta a una degeneración sistémica que amenazaba la supervivencia de la obra creadora. En términos históricos y arqueológicos, la evidencia de una civilización global previa al diluvio, como la que evocan algunas leyendas, no se sostiene. Sí podemos identificar en las fuentes antiguas y en los mitos un conjunto de recuerdos de catástrofes y de violencias que se reelaboraron con el tiempo. Los paralelos mitológicos entre culturas diversas indican patrones comunes de memoria y elaboración simbólica, no necesariamente una única fuente factual. ¿Qué enseñanzas prácticas extraer hoy de esta reconstrucción? Primero, el conocimiento técnico no es neutro. Su orientación ética determina sus efectos. La enseñanza de los vigilantes no condena la técnica, condena el uso del conocimiento para la dominación y la violencia. Segundo, la memoria colectiva, mitos, historias, leyendas, funciona como depósito de advertencias morales. Interpretarlas con rigor crítico no empobrece su valor espiritual. Más bien permite que sus enseñanzas se apliquen con prudencia. Tercero, la humildad epistemológica es indispensable. Frente a afirmaciones extraordinarias, la actitud responsable es la investigación y la contrastación de fuentes. Antes de terminar, vale traer de nuevo a escena la imagen de Noé leyendo la madera y Enoc anunciando el juicio. Ambas figuras nos sitúan ante dos respuestas posibles al peligro: preparación humilde y denuncia profética. Mientras el mundo antiguo se perdía en presumir de su saber y en consolidar tiranías, la alternativa que sobrevive en la tradición bíblica es la que postula obediencia, justicia y reverencia ante el Creador. Esa alternativa no es retrógrada. Es una invitación a que el saber humano siempre vaya acompañado de una brújula moral. La civilización olvidada no es, en el mejor de los sentidos, un mero espectáculo de monstruos y maravillas. Es una advertencia narrada con imágenes que nos impactan, vigilantes que enseñan sin moral, gigantes que encarnan la violencia y un diluvio que restituye la casa de la vida. Tomar en serio esa advertencia no es relegar la razón a un pedestal místico. Es mantener la razón bajo la responsabilidad de la ética. Al final, las memorias de esa civilización sirven para preguntarnos quiénes queremos ser como sociedad. Una comunidad que desarrolla saberes para la comunidad y la justicia, o una que los acumula para oprimir y dominar. Si algo queda claro al terminar este viaje por tradiciones canónicas, apócrifas y mitológicas, es que la búsqueda de la verdad exige humildad, fuentes fiables y atención al contexto. Las historias antiguas no dejan de hablarnos. Nos llaman a no repetir los errores del pasado. En ese llamado es donde radica la relevancia contemporánea de la pregunta que abrió este relato. Descubrir la civilización olvidada antes del gran diluvio de Dios no es solo intentar probar o refutar huesos o fotografías. Es escuchar lo que el pasado nos advierte sobre la relación entre poder, conocimiento y dignidad humana. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué interpretación te resulta más convincente sobre los hijos de Dios y los Nefilim? Comparte este video con alguien que disfrute de los misterios antiguos y sus lecciones morales, y suscríbete si quieres que sigamos profundizando en estos textos y tradiciones con rigor histórico y sensibilidad teológica.